Ha llegado el momento de las conversaciones electrificantes de Berkeley Electric Cooperativa. Y con ustedes, Yajaira Best. Hola y bienvenidos, gente linda y hermosa de la ciudad Charleston Low Country. Gracias por estar aquí con nosotros porque, como siempre, le queremos traer información importante para ayudarles a usted, a la comunidad, a seguir hacia adelante. Y hoy en este día tenemos la abogada Stephanie Nodine con nosotros para darnos una información muy importante a la comunidad. Y son más o menos cosas que la comunidad que hacen preguntas todo el tiempo, y la invité para que ella nos dé esa información, y también ella va a estar con nosotros en el evento abril 29 en nuestro seminario. Si la quieren conocer, si tienen más preguntas para ella, por favor apúntese en la lista el día 29 de abril para el seminario que vamos a tener en la oficina de Goose Creek en Berkeley Electric. Bienvenida, Stephanie. ¿Cómo estás hoy? Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Estoy muy bien. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, vamos a empezar porque yo sé que son 5 puntos muy importantes, pero cada punto puede coger más de 5 minutos. Y yo sé que con el tiempo que tenemos, quiero ya brincar directamente a nuestra pregunta número 1. Pero antes de eso, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cuántos años llevas aquí en el área de Charleston? Bueno, pues como ha dicho Yajaira, me llamo Stephanie Nodine. Yo soy una abogada que especializa en el área de inmigración. Yo llevo aquí en Charleston casi 15 años. Wow. Yo llegué aquí al área para estudiar en la Escuela de Abogacía, Charleston School of Law, y nunca me fui. Permanecí aquí. Tengo mi oficina, mi bufete de abogadas, y yo soy la única allá en Johns Island. Llevo 10 años, vamos a cumplir 10 años en junio este año, de tener mi oficina abierta. Y yo llevo casos de inmigración y eso es todo. Yo especializo en eso. Llevo casos de peticiones familiares, solicitudes de ajuste de estatus, perdones si se necesita un perdón. También hacemos abogacía para personas que han sido víctimas de delitos en este país, no solamente con migración, pero también con la policía o con la fiscalía. Ayudamos en casos de ciudadanía, de DACA, TPS, protecciones especiales, casi todo. A veces también casos de deportación. Entonces yo he tenido 10 años o más que 10 años, 15 años de experiencia en todo tipo de casos de inmigración. Y es un placer estar aquí con Yajaira para compartir un poco de información con ustedes esta mañana. Wow. Yeah. Felicidades que tienes tu oficina de 10 años. Sí. Wow, es un logro muy grande y Gracias. estás ayudando a la comunidad. Gracias por ayudar a la comunidad, especialmente los latinos que necesitamos esta ayuda. Pero como siempre, yo sé que en cada caso siempre hay estas mismas preguntas y por eso quise que tocaras cada pregunta, y yo sé que el tiempo se nos corre un poquito, pero vamos a empezar con la pregunta: si uno está aquí viviendo más de 10 años y quiere obtener los papeles, es la correcta, ¿cómo ellos pueden hacer eso? Porque yo sé que 10 años es de demasiado tiempo, mucho tiempo. ¿Qué sugerencia puedes darle a aquellos que quieren obtener su estatus aquí en los Estados Unidos? Sí, buena pregunta. Y a raíz de la pregunta es que yo tengo mucha gente que llega a la oficina con esa pregunta de que, mire, yo he escuchado que porque yo llevo por lo menos 10 años en este país, tal vez tengo mi familia, tengo niños nacidos aquí, que hay una manera en que yo puedo pedir un permiso o puedo arreglar mi estatus. Y eso es un mito bien común que yo he escuchado, que solo por el tiempo aquí en este país uno se puede arreglar. Y desafortunadamente no es la ley en este momento. Hemos visto proyectos de ley presentados por políticos, por ejemplo, el presidente Biden, que puede ayudar en esa situación, pero por el momento eso no es la ley. No hay una manera de arreglarse solamente por la cantidad de años o el tiempo que uno ha pasado aquí en este país. Para buscar una manera de arreglarse, básicamente las opciones son un poco limitadas. Tiene que tener a alguien, un familiar o un jefe, un empleador, quien le puede pedir la residencia. No cualquier persona puede pedir la residencia. Tiene que tener una petición por otra persona. O a veces hay otras maneras de hacerlo. Por ejemplo, si la persona sufrió algo en su propio país, como amenazas o violencia, o aquí en Estados Unidos también, si uno ha sido víctima de algo, hay una manera de pedir una visa por eso.
Pero realmente cada caso es diferente y es mejor hablar con un abogado. Eso siempre va a ser la respuesta. Tiene que hablar con un abogado si usted tiene preguntas. Pero eso sí, solo por el tiempo que estar aquí, desafortunadamente todavía no hay ninguna ley que provee por esta situación. Entonces, una de las otras preguntas, porque hablaste sobre, yo tengo mis hijos aquí, son ciudadanos, ellos son de aquí, de Estados Unidos, ellos me pueden pedir a los 21 años. Esa es otra pregunta que siempre nos están haciendo y de veras, o yo le digo, yo no sé nada de eso es otra pregunta que le vas a tener que hacer a un abogado, pero ¿cuál sería entonces la respuesta sobre esa pregunta? Muy buena pregunta, porque sí hay información en la comunidad de eso, pero no es la información completa, y por eso yo veo a mucha gente en mi oficina que piensan que una vez que sus niños, que son ciudadanos, que nacieron aquí en este país, enseguida cuando cumplen los 21 años, que siempre pueden arreglar a sus papás. Y en ciertos casos, sí, eso es cierto. Hay un caso que podemos llevar por los papás, pero en la mayor parte de los casos que yo veo es más complicado que eso. Y es porque todo depende de las circunstancias de la llegada de los papás a los Estados Unidos. Por ejemplo, si la persona llegó legal con visa y se ha quedado aquí en este país por muchos años después sin salir, hay mucha más posibilidad, porque la persona ingresó legal con visa y puede ajustar su estatus por sus hijos una vez que cumplen los 21 años. Pero no, eso no es el caso más común que yo veo. El caso más común es que los papás o uno de los papás ingresó indocumentado al país, y eso es cuando se complica el caso, porque cuando uno no está aquí con registración con el gobierno, no hay una manera de ajustar su estatus sin irse primero a su propio país. Todo el proceso tiene que ser hecho afuera del país por su consulado en su propio país. Y el problema con eso es que cuando uno ya ha vivido en este país por más que un año sin papeles, indocumentado, si sale del país, automáticamente se pone un castigo de 10 años en que esa persona no se puede arreglar ninguna visa de residencia, de turista, de nada, hasta que haya pasado este perdón afuera de los Estados Unidos. Y hay perdones para este castigo, pero solamente si el aplicante o la aplicante está casado con ciudadano americano o tiene papás ciudadanos o residentes legales. Y yo creo que esa es la falta de información que hay en la comunidad, que piensen que sus hijos también le pueden calificar para un perdón por el tiempo que ha vivido aquí sin documentos, y eso no es cierto, solamente son esposos o papás. Entonces, yo veo a mucha gente que ingresa a la oficina con sus hijos, están bien emocionados para iniciar el proceso, y les tengo que pasar las noticias de que sí pueden iniciar el proceso, pero solamente pueden llegar hasta la mitad del proceso, porque resulta que esas personas no tienen nadie quien le califique para este perdón. Y siempre hay excepciones. Entonces, si usted se encuentra en esta situación, es mejor hablar con un abogado de su situación específica, pero también para tener la expectativa de que si usted ingresó sin papeles, a lo mejor va a ser un poco más complicado. Oh, wow. Entonces, abogada Stephanie, mi pregunta es si yo quisiera pedirle a alguien. Estoy como volviendo a la primera pregunta, me imagino. ¿Cómo puedo hacer eso? Eso sí yo lo puedo hacer si no es familia mía, si es... No, hay ciertas clases de visas y cuando estamos hablando de familia, no son todos familiares. Hay clases muy, muy específicas. Hay grupos que se llaman familiares inmediatos, que son esposos de ciudadanos americanos, papás de ciudadanos que tienen por lo menos 21 años o niños menores de 21 años de ciudadanos. También los residentes legales pueden pedir a sus familiares, pero son menos. Los ciudadanos también pueden pedir a sus hermanos y a sus hijos que son casados o mayor de 21 años, pero no son familiares inmediatos, que quiere decir que hay esperas muy largas para esas visas. Residentes legales también pueden pedir a sus esposos, hijos solteros, no casados, solamente, no pueden pedir hermanos ni papás. Y aparte de eso, empleadores sí pueden pedir a empleados, pero tiene que tener casos muy específicos para calificar la posición que están pidiendo. Una persona no puede pedir a otra persona que no es familiar o a que no tiene una relación de familia o laboral para la residencia, no más esas personas. Oh, wow. Okay, so gracias por la respuesta, porque así todo queda claro. Entonces,
para aquellos que quieren o están aquí, pero quieren un permiso para trabajar, ¿cómo es que ellos pueden obtener un permiso, pero hacerlo correctamente? Porque me imagino que has visto muchos casos donde no lo han hecho correctamente. Exactamente, y esa es información muy importante que yo querría compartir con la comunidad hoy, porque de reciente hemos visto otra vez muchos casos de personas que han trabajado con alguien que no es abogado, a lo mejor sea notario público o alguien que no es de este área, que les está diciendo, yo le puedo arreglar un permiso de trabajo, pero no les están explicando cómo o lo que es el caso que están metiendo. Y es muy importante entender que obtener un permiso de trabajo es casi imposible en este país si no tiene algún otro tipo de caso pendiente. Por ejemplo, si la persona tiene un caso de residencia por un familiar pendiente, sí puede pedir un permiso de trabajo mientras está pendiente su caso. O a veces si está en trámites de deportación, pero está peleando su caso, depende de lo que es el alivio que está pidiendo el juez, puede pedir un permiso mientras está pendiente sus trámites. Pero los permisos no son permanentes normalmente. Hay excepciones, por ejemplo, los llegados de infancia, los que tienen la DACA, sí, tienen permisos que pueden ser renovados cada 2 años porque es un programa específico. Pero normalmente este permiso es temporal mientras está pendiente algún otro trámite de inmigración. Y lo que yo he visto de reciente es que hay mucha gente, especialmente gente llegando de países que tienen mucho conflicto, en que la gente les está avisando, ok, yo le puedo arreglar un permiso. Y a veces les avisen que sí, de hecho están metiendo una solicitud de asilo político y a veces no, le expliquen nada. Pero el problema con eso es que cuando se mete en una solicitud, especialmente si es de asilo político y no gana su caso, la ley dice que se requiere que el caso sea trasladado a la Corte de Inmigración para trámites de deportación. Y eso es porque el aplicante o la aplicante sí tiene derecho de que su caso sea revisado por un juez. Entonces se dice que es por la protección y por los derechos del aplicante. Y resulta que mucha gente que no saben eso no se presentan en la corte cuando tienen su corte porque no saben de la cita y resulta que tiene orden de deportación en su contra. Y es una situación muy peligrosa porque una vez que tenga una orden de deportación, también hay un orden de arresto y le pueden buscar en su casa o si se cae en la cárcel también, migración le puede buscar allá. Entonces uno escucha eso y piensa, oh sí, un permiso de trabajo cambiaría mi vida. Pues por cierto, sí, aquí en South Carolina, porque con eso sí puede agarrar seguro social, licencia de manejar, pero ¿a qué costo? Y esas personas que están tramitando esos permisos cuando alguien no tiene otro tipo de caso, no tiene manera de arreglarse en este país, no les están explicando lo que son los riesgos. Entonces, muy importante que sepa alguien antes y que siempre hable con un abogado con experiencia de inmigración antes de decidir si quiere hacer algo así. Y yo he tenido algunos clientes, yo he hablado con ellos después de que metieron la solicitud y ellos me dijeron, pues yo había hablado con varios abogados antes que me dijeron que no tenía caso. Entonces yo pensaba, pues, ¿qué voy a perder si intento para este permiso de trabajo con esta otra persona? Porque no entienden bien lo que son las consecuencias y lo que pueden ser los resultados si mete una petición para un permiso que realmente es una aplicación de asilo político y no sigue con el caso o que no gana el caso. Entonces, el proceso de obtener un permiso de trabajo no es fácil. No, y no está disponible, no hay un proceso. Si la persona no tiene otro tipo de caso que está en proceso o no tiene, no califica, no es para cualquier persona que está aquí que quiere un permiso de trabajo. Exacto, que no es que alguien venga ahora mismo y quiere obtener un permiso. Eso no trabaja así. Sí. Ok. Entonces, mi gente, ustedes están escuchando a la abogada Stephanie que está aquí con nosotros. Ella está dando unos información, consejos muy importantes a la comunidad hispana para que ustedes ya estén listos. Si ustedes necesitan más información, como dije, el 29 de abril vamos a tener un seminario en la ubicación de 2 Spring Hall Drive, que se encuentra en Berkeley Electric, en nuestro edificio en Goose Creek, para que la puedan conocer si tienen más preguntas. Pero estas son preguntas que ella está viendo que la gente van a su oficina y siempre le están comentando cómo puedo hacer esto, cómo puedo obtener un permiso de trabajo, pero ella le está dando la información que usted necesita
para hacerlo correctamente. Entonces, abogada Stephanie, si hay una persona que ya tiene, como vamos a decir, unos delitos que ellos ya saben, pero quieren aplicar o a ver si cualifican para la U-Visa. Ajá. ¿Cómo es el proceso sobre eso? Pues la visa U es un gran beneficio. Yo sé que más gente están escuchando de la visa U gracias a más educación de las policías y generalmente en la comunidad de lo que son los beneficios en Estados Unidos para personas que han sido víctimas de delitos fuertes, graves aquí en este país. Entonces, los requisitos básicamente son que usted o la persona ha sido víctima de algo que le califica un delito que está escrito en la ley que le califica para la visa U. Aparte de eso, tiene que comprobar que esa persona ayudó en la investigación del crimen. Y eso puede ser hablar con la policía o dar testimonio en la corte, participar con la fiscalía en seguir con el caso en contra al sospechoso. Y también tiene que comprobar que el aplicante sufrió por una manera muy, muy fuerte, muy grave. Puede ser que sufrió que fue lastimado físicamente o que sufrió una trauma psicológica. Pero la pregunta que yo quería hablar hoy es, ¿qué tipo de delito califica para la visa U? Porque no todos los delitos sí califican a alguien. Y yo he visto a mucha gente en mi oficina que me han traído reportes de la policía para asuntos que desafortunadamente no califican. Y todo depende también en qué estado vive, porque la ley es diferente en cada estado. Sí. Aunque este es un proceso federal, mucho tiene que ver con las leyes en los estados en que vive uno, porque esas son las leyes que gobernan los delitos, que definen lo que son los delitos en el estado en que vive uno. Por ejemplo, los delitos que sí califican son cosas bien graves, así como asesinato, asaltos que son felonías, que aquí en Sur Carolina puede ser un robo armado. Violaciones, claro, abuso sexual, chantaje, extorsión, cosas muy fuertes. Típicamente tiene que ser un asalto en su persona, algo violento también. Entonces, amenazas normalmente no son suficientes, aunque pueden ser si es parte de algo más grande que está pasando. Por ejemplo, violencia doméstica, si le califica a alguien. Pero lo que yo veo mucho es que hay gente que llega a la oficina y me explican que pues yo sufrí un robo en mi casa o en mi carro, pero yo no estuve presente. Y desafortunadamente este delito que se llama en inglés un burglary no le califica porque no estuvo presente, no sufrió un asalto en su persona. Sí, es otra cosa si usted sí estuvo en su casa y entraron algunas personas para robarle y le apuntó una pistola. Espero que nadie sufre eso, pero es un ejemplo, ¿no? Sí. Si es algo personal que usted sufrió, un asalto en su persona. Y también quería comentar que no todos los asaltos en el estado de Sur Carolina califiquen. Por ejemplo, si la policía lo investigó y escribió en el informe que era un asalto sencillo o simple assault, eso en Sur Carolina no es una felonía, entonces a veces no puede calificar. Pero por decir, es muy importante que hable con un abogado si usted tiene preguntas, si sufrió o era víctima de algún delito aquí en Sur Carolina, porque aunque no todo califica, a veces los abogados sí pueden ser creativos o pueden buscar maneras o pueden investigar la situación para ver si algo más estaba pasando. Por ejemplo, si alguien se metió en su casa para robarle, pero eso solamente fue una cosa que fue investigado por la policía y esta misma persona le estaba amenazando, siguiendo, haciendo otras cosas. A veces hay un caso más grande allá que podemos investigar. Entonces, siempre vale la pena hablar con un abogado de eso, pero tiene que tener en mente que típicamente los crímenes que califiquen a alguien para la visa U tienen que ser algo fuerte, violento, y la persona estuvo presente cuando pasó el asunto. Sí, que tiene que ser algo que ha sido traumático para esa persona. Y tenemos que enviar comprobantes de eso. Exacto. Y entonces eso también puede cualificar si, vamos a suponer, si una madre y su niño también... Sí, los niños, y ese es un buen punto también, los niños, y no nos gusta hablar de eso, pero si algo le pasa a un niño, aunque sea un niño nacido de este país, que es ciudadano de este país, si son menores de edad cuando sufren algo y los papás sí están ayudando a la policía de investigar lo que pasó, esos papás también pueden calificar, pero depende de lo que es el asunto.
Ok, wow. Todavía tiene que ser algo que le califica, que es un asalto, que es una felonía o un abuso que califica. Ok, perfecto. Entonces, última pregunta que quiero hacerle es el caso, muchos dicen, pero el caso mío está cogiendo demasiado de largo, algo debe de, a lo mejor mi abogado no está haciendo el trabajo que debe de estar haciendo, que me imagino que hay llamadas que a lo mejor estás recibiendo. ¿Qué puedes sugerir o qué puedes dejarle saber a la comunidad hispana que a lo mejor tienen esa pregunta? Sí, es un buen tema porque en este momento los servicios migratorios que están encargados con procesar todo tipo de solicitud de beneficio migratorio tienen muchísimos casos pendientes. Es un poco caos, siempre yo digo a mis clientes al principio de un caso y que siempre debemos estar esperando más atraso en su caso. Y eso es algo que es bien frustrante para mis clientes y también para los abogados, porque queremos hacer algo, queremos hacer todo lo que podemos, pero de hecho en este momento los tiempos de proceso son larguísimos y nosotros solamente tenemos control de muy poquito de lo que está pasando una vez que el caso está con migración. Y yo he recibido de reciente llamadas de personas que ya tienen abogados, que están manejando su caso, pero ellos me dicen, tengo dudas porque ya ha pasado un año o más que un año y no he escuchado nada y no sé qué está pasando con mi caso. Y no tengo duda de algunos de mis clientes también, a lo mejor ha buscado una segunda opinión por lo que está pasando con migración. Y eso sí es cierto que empezó un poco antes de la pandemia, tuvimos muchos cambios de los tiempos de proceso y los procesos generalmente con los cambios de presidente, de Obama a Trump y luego a Biden. Y también con la pandemia todo se atrasó demasiado. Por ejemplo, en este momento, por los que están pidiendo residencia permanente y tiene su caso aquí en la oficina de Charleston, está demorando más o menos 24.5 meses. 2 años para tener su caso decidido. Y aparte de eso, por los que tienen las visas U pendiente, son más o menos 59 meses. Estamos viendo en práctica como 5 años hasta que alguien revise su caso por primera vez. Y desafortunadamente, ese es normal. Es normal. Y no quiere decir que su abogado no está trabajando o que ha hecho algo mal o que hay un problema con su caso. Eso es 100% normal. Y hay poco que podemos hacer de eso. Lo más importante es que usted se informe y hay información aparte de su abogado que es creíble que ustedes pueden buscar en línea en www.uscis.gov. Siempre puede buscar lo que son los tiempos normales de proceso para su caso allá en el sitio de Red de Inmigración. Y si tiene preguntas, por ejemplo, yo he tenido algunos clientes bien frustrados que me han llamado y me dicen, no estoy, si eso es cierto, lo que me está diciendo, eso no me parece correcto porque es demasiado tiempo. Yo siempre les digo, usted puede hablar con otro abogado. Toda la gente que tiene un caso siempre tiene derecho de hablar con alguien más para pedir una opinión segunda. También, y ellos deben decirle igual, los tiempos de proceso son así. Pero si ellos cambian o empiezan a buscar otro abogado, ¿verdad que eso puede también aguantar el proceso? Depende en lo que es el caso. Okay. Depende. Yo estoy hablando nomás de una opinión segunda. Para hablar con alguien más, si yo no sé si tengo confianza en este proceso generalmente, lo que me está diciendo mi abogado, alguien más me puede confirmar si eso es normal o si no es normal. Otra cosa, más que informarse bien con la información que está disponible en línea, es tener una buena comunicación con su propio abogado. Ellos siempre deben de estar informándose. Es razonable, no cada 2 meses o algo así, nada va a estar cambiando día por día ni semana por semana, pero sí debe estar en comunicación y debe sentirse que está recibiendo la información que necesita de su abogado. Pero sí, eso es algo que está pasando, que estamos sufriendo por los tiempos largos de proceso. Y realmente, en muchos casos, la única manera de solucionar eso es pensar en demandar al gobierno. También eso es algo que hemos estado haciendo hace unos años, especialmente en casos de la visa U. Y básicamente quiere decir que estamos metiendo demandas en contra del gobierno por el atraso, porque no es razonable. Y esos casos están pasando en todo el país en este momento, algunos con éxito, otros sin éxito, todo depende del juez y si el gobierno está luchando o no. ¿Y cuál es el tiempo
más o menos sobre de esos casos? Depende. Cuando yo metí mi primera demanda hace unos años, el gobierno decidió lucharnos en eso y demoró 1.5 años el caso, pero ganamos al fin del día. Y todas esas familias ya tienen sus permisos de la visa U. Pero de lo que yo tengo entendido ahorita, el gobierno no está poniendo, y puede ser lo más antes como 60 días o como 2 meses, 3 meses que ellos están llegando a un acuerdo en esos casos. Y entonces vamos a suponer que ellos ganen el caso. ¿Qué pasa inmediatamente después? Ellos ya reciben su permiso. Su permiso. Yeah, depende de lo que está pidiendo el abogado en la demanda, pero básicamente para casos de la visa U sería que queremos que ustedes revisen por primera vez el caso y que nos dé lo que se llama una determinación bona fide, que quiere decir que hemos determinado que el caso es legítimo y por eso vamos a emitirle un permiso de trabajo mientras estamos esperando la visa. Y entonces ese permiso también tiene un límite, tiene un tiempo. De 4 años y puede ser renovado cada 4 años hasta que la visa está aprobada. Porque el problema con la visa U es que no hay suficientes visas. El gobierno solamente nos permite 10,000 cada año y en este momento hay más que 150,000 personas que están en la lista de espera. Entonces esos permisos son nomás para la gente que ya han sido aprobados condicionalmente, que están esperando que una visa llegue a estar disponible para ellos. Ok, wow. Entonces, hemos llegado al final de nuestro programa. Abogada Stephanie, gracias por estar aquí con nosotros, por compartir esta información. Y entonces, si no puedes compartir el sitio web donde nosotros o la gente que quieren a lo mejor llamar su oficina, donde ellos pueden comunicarse. Sí, claro que sí. Si usted tiene una pregunta o piensa que tiene un caso posible, nos puede comunicar en el 843-471-0529. Es la Law Office of Stephanie Nordine. Nos encontramos en Johns Island, en el condado de Charleston, South Carolina del Sur. Y nos puede encontrar en línea en www.charlestonimmigrationlaw.com. Perfecto. ¿Y puede ser cualquier condado? Sí, de cualquier condado, de cualquier estado. Llevamos casos en todo el país. Perfecto. Bueno, mi gente, nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Le damos las gracias a la abogada Stephanie por estar aquí con nosotros, por darnos esa información tan importante. Y gracias a ustedes porque siempre son fieles en nuestro programa. Y seguimos en las redes sociales. Si ustedes necesitan más información sobre nuestros eventos, lo que estamos haciendo, tenemos ya, ustedes saben, a Facebook, Instagram, estamos en Twitter, también tenemos a YouTube, que esta información que tengo con la abogada Stephanie, nosotros vamos a transmitir todo esto en nuestro YouTube para que la gente también puedan tener esa información que ellos necesitan. Si ustedes tienen preguntas, ustedes pueden también contactarme a mí, Yahaira Best. Ustedes tienen el correo electrónico que es yahairab@bs.coop. Solo voy a repetirles, yahairab@bsc.coop, y me pueden también llamar al 843-925-3669 para más información de nuestros eventos o para hablar con la abogada Stephanie Nordine. Stephanie, gracias porque la información ha sido muy, muy importante para nuestra comunidad y gracias por lo que estás haciendo también por nuestra comunidad. Igualmente, gracias a usted por la invitación y por darme la oportunidad de compartir esa información tan importante. Gracias. Ok, hasta la próxima, mi gente linda, querida. Muchas bendiciones a todos. Adiós. Adiós.